sin más, vamos a comenzar. Gloria al Señor. Déjeme abro aquí el tema porque lo tengo aquí guardadito. Dame un minutito. Gloria a Dios. Bueno, de todos modos ya lo tienen de este lado. No puedo callar. Hay un canto, creo que de Miel San Marcos, que se llama así. Gracias. Y vamos a platicar un poquito, hermanos, acerca de una historia que he estado leyendo, que leí esta semana, que leí y escuché. A mí me gusta leer y escuchar la palabra. De pronto tengo momentos de lectura, pero también momentos de oír la palabra de Dios. Y me gozaba en este tema. Permítame, nada más que me abra aquí. Y bueno, el texto está en Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Así es de que si tiene su Biblia, puede abrirla ahí en Segundo de Reyes. Yo aquí tengo mi tema, sin embargo lo voy a abrir porque siempre me gusta tener a la mano la palabra de Dios, ¿verdad? Y que todo aquello que hablemos en este lugar, mis hermanos, ¿verdad?, sea filtrado siempre a través de las escrituras, hermanos. Como les he mencionado, no porque sea el pastor quien esté dando el tema, ¿verdad?, quiere decir que ya estamos librados, ¿verdad?, sino que al contrario, tenemos que escudriñar, filtrar a través de las escrituras lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Vamos a leer, voy a leer toda la historia. Me gustaría leerla porque si la leo de pronto en un pedacito, a lo mejor no alcanzamos a entender todo el panorama. Así es de que voy a tratar de irme un poquito rápido, ¿sí? Si alcanza a leer ahí, bueno, acompáñeme. Está un poco chica la letra, ¿verdad? Porque son varios versículos, son 2 diapositivas completas. Entonces vamos a leer la Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Eliseo respondió: escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice, esta es la versión de palabra de Dios para todos, no es la Reina Valera. Escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice, estaba hablando, ¿quién dijimos? El profeta Eliseo, ¿verdad? Mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de arena fina por tan solo una moneda de plata, y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Estaba diciendo que iba a estar muy barato la comida, digamos. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios. ¿Quién? El oficial ayudante del rey. Le dice: eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo: lo verás con tus propios ojos, pero ¿qué? No podrás comer nada. Le voy a explicar nada más un poquito lo que había sucedido. La ciudad estaba sitiada por el pueblo sirio, por el imperio sirio. No podía entrar comida y no podía entrar ni salir gente. Y como estaba sitiada, no había acceso. Lo que hacían para sitiar una ciudad era, ¿verdad?, hacían presas para evitar el flujo del agua y que la gente se quedara sin agua, ¿verdad? Evitaban que entrara comida, evitaban el comercio, la sitiaban todo alrededor. Y entonces la gente, ¿verdad?, pues obviamente los precios empezaban a aumentar de los costos de la comida. La gente, ¿verdad?, entonces empezaba a padecer hambre y entonces empezaba a haber escasez. Por eso le estaba diciendo Eliseo, ahorita voy a explicar más de esto, pero le estaba diciendo que iba a estar muy barata la comida. Pero uno de ellos, dice el oficial, pues no le creyó, ¿verdad? Y le dice Eliseo: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros. Fíjese, estaban los sirios alrededor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Entonces los sirios salieron huyendo esa tarde y dejaron todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Fíjese, estaban en la entrada, ¿verdad? Dice, después de haber comido y bebido, o sea, entraron al campamento. Dice, después de haber comido y bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ropa, dice ese texto. ¿Sabe qué me pasó aquí? Que borré sin querer, ¿cuántos capítulos? 3, el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? Dice, bueno, en este versículo yo creo que cuando copié y pegué, yo creo que corté en lugar de copiar y pegar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estos leprosos, déjeme le leo el texto. Estos leprosos, cuando vieron que no podían comer nada, ¿verdad?, que dijeron: oye, pues vamos a morir aquí.
¿Qué les parece si vamos al campamento de los sirios a ver si nos dan de comer? Y si nos matan, pues nos van a matar de todos modos. Y entonces se van. Cuando llegan al campamento, ¿verdad? Dios había hecho que los sirios escucharan ruidos como de un ejército y salieron huyendo. Y se escaparon y estaba todo ahí. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Después de haber comido y bebido, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos ¿qué? Si esperamos hasta el amanecer, ¿se descubrirá que somos? Entramos ahora al palacio y demos aviso. Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad, a los porteros de la ciudad, y les dijeron: nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie, no se escucha nada, solo el ruido de los caballos y de los asnos que están atados. Las carpas las dejaron tal y como están. Déjame leer lo que dice acá en el 11, no se alcanza a ver. En el 11 dice así: los porteros gritando la noticia avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y dijo a sus siervos: déjenme decirles lo que los soldados sirios intentan hacer. O sea, él dijo: ¿saben qué? No, los sirios tienen un plan. Pensó, ¿verdad? Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campo y se han escondido en el campo, pensando que cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales del rey dijo: bueno, que envíen hombres entonces en 5 de los caballos que quedan. Después de todo van a morir como toda la gente de Israel. Mándenlos para que puedan averiguar. Así que los hombres tomaron 2 carros con caballos. El rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios, diciéndoles: vayan a ver qué fue lo que pasó. Vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el Jordán. Por todo el camino había ropa, armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaban a Samaria y le informaron al rey. Entonces la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata. 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, tal como el Señor lo había dicho. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó. Al oficial del inicio de la historia, la gente lo pisoteó y murió. Todo lo ocurrido tal como el hombre de Dios, es decir, Eliseo, había dicho, cual el rey había ido a la casa de Eliseo. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias por la palabra que el día de hoy, Señor, has puesto para cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables a través de mí y no a pesar de mí. Toca el corazón de la iglesia y enséñanos. Te necesitamos en cada momento, en cada paso, Señor. Que la palabra el día de hoy sea dada, que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, dice el texto de Apocalipsis 3:13. Estemos atentos a lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Bueno, pues existen varias hermosas historias, ¿verdad? Con extraordinarias enseñanzas en la Biblia. A través inclusive de la vida del profeta Eliseo. Una frase que me encanta de Eliseo, al igual que de Elías, es: vive Jehová en cuya presencia estoy. Genial. Hermanos, qué importante es que nosotros vivamos en la presencia de Dios siempre, porque ahí es donde podemos encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Previo a esta historia encontramos cómo el rey sirio estaba en guerra y buscaba pretextos para tomar Israel en el reino del norte. Sin embargo, Dios siempre frustraba los planes al revelarle al rey a través de Eliseo los planes del rey sirio. Cuando el rey sirio quería hacer algo contra Israel, Dios le decía a Eliseo: mira, Eliseo, van a estar aquí, dile al rey que no pasen por ahí. Mira, Eliseo, van a estar acá, diles que no pasen por allá. Mira, Eliseo, no hagan, a pesar de que el rey de Israel era un rey necio y que no buscaba a Dios, ¿verdad? Dios tenía misericordia y a través de Eliseo, Dios, ¿verdad?, le hablaba al rey, y el rey pues actuaba de porque a fin de cuentas reconocían, ¿verdad?, que Eliseo era profeta de Dios y le obedecía, y entonces los planes del rey sirio pues eran frustrados. El rey sirio, molesto, ¿verdad?, busca a Eliseo para matarlo y rodean
Por ejemplo, la casa de Eliseo. Al llegar a su casa, los siervos de Eliseo se asustan, ¿verdad? Al ver el ejército. Seguramente usted recuerda esta historia. Pero Eliseo los trata de calmar y les dice, ¿verdad?, que el ejército de Dios era más grande. Pero los siervos de Eliseo pues dudaban. Eliseo ora por ellos y sus ojos son abiertos, dice la Biblia, que escamas caen, percibiendo lo espiritual y quedando expuestas las huestes celestiales, que eran infinitamente mayores que el ejército sirio. Dios los libera dejando al ejército ciego, al ejército sirio, y a merced del ejército de Israel. Esto, hermanos, hace molestar al rey sirio, y tiempo después, como lo mencioné hace un momento, sitian a Israel, ¿verdad? No dejan fluir el agua, no dejan que la comida entre, dejándolos pues obviamente sin provisiones, ocasionando una gran hambre. La Biblia cuenta, hermanos, que el rey se da cuenta de qué tan lejos había llegado, que dos mujeres un día toman un acuerdo y dicen: oigan, ¿por qué? Le dice una a la otra: ¿por qué no matamos a nuestros hijos? Primero matamos a mi hijo y nos lo comemos. Fíjense qué tremenda la historia. Es decir, iban a cometer canibalismo. Y después, primero matamos al mío y no lo comemos, y luego matamos al tuyo, y entonces, ¿verdad?, nos comemos el tuyo para no morir de hambre. Y entonces dicen: pues sí. Y se comen al hijo de una. Y entonces cuando iban a comerse al otro, la mujer dice: no, y sale corriendo. Y esta historia, este caso es expuesto delante del rey. Y el rey, hermanos, pues entra en una aflicción, ¿verdad?, tan tremenda. El reino de Israel en el norte siempre fue rebelde, que es el que estamos hablando. Recuerde que en este tiempo había el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, ¿verdad?, de la dinastía del rey David, y que buscaban de alguna manera al Señor. Sí. Por eso el Señor siempre pues los regresaba, ¿verdad?, a través de situaciones, a través de aflicciones. Siempre que usted tenga una situación difícil, si pregunte siempre al Señor si su tribulación es una corrección, si es un juicio, si es una consecuencia de sus actos, o si es un proceso o una prueba para crecer y llevarlo a otro nivel. Y es que muchas veces nosotros le decimos: no, es que hoy en día, el otro estaba viendo un meme que decía: escondiéndome para que Dios no me encuentre y le dé sus mejores, o sus más grandes peleas a sus más grandes guerreros, algo así, ¿verdad? Y sale un perrito tapándose y dice: escondiéndome para que Dios como que no me encuentre, porque Él le da las más grandes peleas a sus mejores guerreros. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces no estamos viviendo, ¿verdad?, el hecho de que el Señor nos lleve a otro nivel. A veces vivimos las consecuencias de nuestras acciones. Muchas veces el Señor está llevando a juicio. Muchas veces el Señor está corrigiendo o disciplinando. Le digo porque hoy en día encontramos mucho de eso. No, es que el Señor, ¿verdad?, ve que soy fuerte y puedo hacerlo, me está llevando a crecer, cuando en realidad es que no obedeciste a la voz de Dios, y entonces te estás topando con las consecuencias de tus propias acciones. Israel vivía en esto. Israel, hermanos, vivía pecando, y entonces les llegaban consecuencias por las decisiones que ellos tomaban. Sin embargo, en medio de todo, Dios tenía misericordia. Dios, ¿verdad?, los alcanzaba. Amén. ¿Qué es lo que sucede en medio de todo esto? Dios le da promesas de bien al pueblo de Israel. Eliseo le responde, ¿verdad?, lo siguiente: escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata, y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Dado que todas las cosas, hermanos, se habían elevado en economía, en costos, perdón, todo estaba demasiado caro. Les dice: va a descender el costo de las cosas, ¿verdad?, para que puedan comprar, ¿verdad? El Señor da una promesa, da una palabra por medio de Eliseo al pueblo, de salvarlos, no mañana, no pasado, no en un mes, sino les dice: hoy mismo todo eso que se está viniendo se va a parar. ¿Cuántas veces lo hemos visto en las Escrituras, no? Que el Señor de un momento a otro, hermanos, lo hace.
de un momento a otro el Señor manda juicio, pero también de un momento a otro, hermanos, el Señor responde nuestras peticiones. Permítame quitar las pilas. Y a veces nos sorprendemos, pero es algo que sucede. Sí, yo recuerdo cuando fue el tsunami hace ya algunos, que serían como unos 15 años, ¿verdad? Más o menos, algunos 15, 20 años, allá en la India, hermanos, en un momentito, lo que era impensable para el hombre llegó a suceder en cuestión de minutos. Un terremoto, ¿verdad?, en el mar cubrió prácticamente la mitad de un continente, haciendo evidente que muchas profecías bíblicas pueden ser una realidad, hermanos, lejos de lo que pensábamos, que decíamos, no, hombre, es imposible, ¿verdad?, que en un momento una tercera parte de la tierra o de los hombres pueda morir, como está escrito en las Escrituras. El Señor ha dejado claro que en un momento, hermanos, un avión, ¿verdad?, puede chocar contra un edificio que sostiene la economía de todo el mundo allá en Estados Unidos y destruyen, hermanos, en un momentito. Alguien puede decir, pero eso fue con ayuda del hombre. Sí, hermanos, pero el Señor lo permite, trayendo juicio a una nación, y no solo a una nación, sino simbrando, hermanos, la economía de todo el mundo. El Señor lo muestra. A veces pensamos que lo imposible, hermanos, digamos que es imposible que sucedan ciertas cosas en nuestro contexto, pero no es así. Tanto para lo malo, ¿verdad?, para los juicios de Dios, como para la salvación del mismo Señor, para con nosotros. Es decir, hermanos, ¿cuántas veces hemos recibido un milagro de parte de Dios, que cuando los médicos nos decían que no había ninguna esperanza, el Señor le plació hacer algo completamente distinto? Y, hermanos, en un momentito Dios lo hace. Es más, en el mismo día que el Señor venga, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, seremos arrebatados y estaremos juntamente con el Señor, hermanos, y vendrá juicio a las naciones. El Señor le dice a través de Eliseo: mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata, y 6 kilos de cebada por el mismo precio. El Señor le da esta palabra a Eliseo al pueblo de salvarlos el mismo día. Aunque la tribulación, el hambre, la enfermedad, la economía, la espada, la persecución estén detrás de nosotros, hermanos, la palabra es fiel. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me encanta este texto que tenemos aquí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces me invocarán, ¿y qué? Y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo, ¿qué dice?, su corazón. Esto definitivamente, familia, no quiere decir que todo será miel, sino que todo será para bien. No quiere decir que no habrá pruebas, sino que como hijos, ¿verdad?, esas pruebas serán para bien, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es porque hay un propósito en el cual han sido llamados. Aunque a veces este texto lo abarcamos para todos, este texto está hablado a la iglesia de Roma y le está diciendo a ellos que a los que aman a Dios, no es para todos, es para los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, usted puede tener seguridad que si está buscando el rostro del Señor, lo que venga para su vida, sea tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, todo obrará para bien, porque hay un propósito para usted. Pero si usted no está buscando de Dios y hace su voluntad, y entonces recibe las consecuencias de sus acciones, hermanos, eso mal que está viniendo a su vida no es, hermanos, no es para solo, bueno, puede haber crecimiento, pero puede ser la consecuencia precisamente de sus propios actos. Amén. Entonces, sin embargo, el Señor nos hace ver en medio de la aflicción que
Él está con nosotros y que sus promesas son promesas de bien. El Señor ese día les dice: sí, están pasando por esto, pero sí, tengo una promesa para ustedes. Ahora, cuando el Señor trae una promesa para ti, cuando el Señor te dice: yo voy a restaurar tu matrimonio, cuando el Señor dice: yo voy a restaurar a tus hijos, cuando el Señor te dice: yo puedo cambiar la vida de tu esposo, de tu esposa, yo puedo cambiar el corazón, yo puedo quitar el corazón de piedra y poner en él un corazón de carne y un espíritu nuevo, hermanos, la duda entra en nuestro corazón. Seguramente que sí. Y más cuando hemos visto durante mucho tiempo, hermanos, la misma condición, y cuando esa condición va, digamos, en declive. Cuando una enfermedad es grave y se va poniendo más y más grave y más grave, hermanos, al punto de que estoy al borde de la muerte, hermanos, la fe se acaba. Es normal, ¿sí? Cuando, hermanos, estoy pasando por una situación económica, me quitan, ¿verdad? Me rebajan el salario y luego me quitan el trabajo y luego no encuentro trabajo cuando estoy buscando y luego se va acabando lo que tenía ahorradito y luego se acaba lo que tenía ahorrado y entonces empieza a faltar comida en la casa y luego me llega lo del pago de la hipoteca y luego me llega, ¿verdad? Los recibos de luz y del agua y del teléfono y luego de pilón, ¿verdad? Se acaban los pañales, cuando dices: ¿y ahora qué va a suceder? La fe mengua, ¿sí? Cuando tú ves, ¿verdad?, que tu pareja no está haciendo la voluntad de Dios, se está alejando del Señor, está agarrando el vicio, está haciendo cosas incorrectas delante del Señor, ¿verdad?, que te lastiman y luego te grita y luego hace cosas que están fuera del orden de Dios, la duda, hermano, viene. La fe, ¿verdad?, mengua. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios necesitamos entender, familia, que nuestra fe tiene que estar puesta sobre el autor y consumador de la misma. No es tener fe en la fe, porque como lo hemos dicho en el pasado, hay personas que te dicen: cree en lo que tú quieras, pero cree. Ten fe en la Virgencita de, en Santo Tomás de, o en San Judas de, o en San no sé quién, o cree en Buda, en lo que tú creas. Si tú crees en el universo, adelante. Es decir, la gente tiene más fe en la fe que en el Dios de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Nos dice Hebreos: Jesús. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice este hombre? Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios cuando le dice que iban a bajar los precios de la gasolina, perdón, ¿verdad? Que los pañales iban a estar más baratos. Cuando le dice, ¿verdad?, que los tajos iban a bajar de precio, le dice: esto no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Fíjese qué tremendo lo que le dice este hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos nosotros esperando, cuando alguien te dice: tu familiar que es drogadicto, Dios lo puede cambiar, y alguien te dice: no, ese nunca va a cambiar, ese es y siempre será igual? Así lo pensaban muchos de mi suegro. Una persona, ¿verdad?, que le gustaba el bailongo, la cerveza todos los fines de semana, hermanos. Le entraba bien y bonito. No era una persona borracha al grado de cárcel, pero era una debilidad. Era el que ponía el bailongo y le armaba la fiesta y el baile. Era el alma de la fiesta. Y me acuerdo mucho en este sentido, hermanos, que yo decía: no, es que el hermano, ya le decía hermano, aunque no era hermano, luego a veces así hacemos, aunque no son hermanos, le decimos hermano. Y yo veía, ¿verdad?, ese corazón duro, no le interesaba las cosas del Señor. Pero mi suegra duró 15 años intercediendo por él, orando por él, que Dios cambiara su corazón. Ella viene a Cristo y dura 15 años, hermanos, orándole al Señor. Y hermanos, el Señor, creo que, si no mal recuerdo, dice ella que fueron 15 años lo que mi suegro
verdad, vivió sirviéndole al Señor de una manera tan comprometida que cuando lo veían la gente decía: ¿a poco ese es don José Luis? ¿A poco ese es mi papá?, decían sus hijas. ¿A poco ese es mi esposo? Desde luego, porque el Señor puede cambiar el corazón más duro, hermanos, cuando está dispuesto. Él fue precisamente a un retiro como el que vamos a hacer, hermanos, y su corazón fue cambiado. Él entrega su vida a Jesús, su vida es cambiada y transformada, hermanos, y deja radicalmente, ¿verdad?, el vicio, y se entrega completamente a Jesús, convirtiéndose en una persona que servía de manera comprometida y fervorosa dentro de la iglesia que él estaba. Pero siempre, ¿verdad?, va a haber alguien que te diga, ¿verdad?: no, hombre, eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Tu esposo no va a cambiar, tus hijos no van a cambiar, ¿verdad? Tu condición está muy complicada, no va a suceder. Pero cuando Dios dice sí, hermanos, quien sea que dice no, hermanos, va a pasar las consecuencias de la falta de fe. Ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Tal vez si Él dijera: pues lo veo difícil, ¿verdad? Pero bueno, solo Dios, hubiese sido otra cosa. Pero aseguraba, hermanos, cuando no sabía que estaban hablando del Dios de lo imposible. Y entonces le dice: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Wow. Imagínate, no podrás comer nada. Cuando traes un montonal de hombre y dirás: verás cómo los demás comen, pero a ti no te va a tocar, ¿verdad? Nosotros hemos tenido gente que le decimos: vengan a lo de Ama, vengan a lo de Ama. No, qué flojera. Ay, no, trabajo. Y ponen un montonal de pretextos. Ay, no, trabajo, es que ya es muy noche. Si es temprano, porque es temprano y no pueden ir. Si es tarde, pues porque es tarde y luego se tienen que dormir, ¿verdad? Y hermanos, gente que ha venido a los temas de matrimonios, de parejas, hermanos, que han sido restaurados, cambiados, transformados, pero no se atreven a dar ese paso porque no creen que Dios pueda hacer la obra en el problema que tienen. Y solamente ven la bendición de otros. Ay, pues sí, es que no, es que su esposo cambió o su esposa cambió porque él estaba dispuesta, pero este viejo, bueno, para nada. Mira, esta mujer floja, ¿verdad?, chamagosa. Sí. Porque no creemos en el Dios que hace de lo imposible milagros. Dios pone a prueba nuestra fe. En medio de la prueba es donde se revela, hermanos, realmente quiénes somos y sobre quién está puesta nuestra fe: sobre la arena o sobre la roca. En medio de la prueba, ahí es donde se ve quién realmente somos. Ahí es donde se ve si es oro o si es paja. Ahí es. Y vamos a ser en muchos momentos probados para saber si realmente somos lo que decimos ser. Y mire que hasta me da miedo decirlo, ¿verdad? Porque luego yo estoy aquí hablando, hermanos, pero también hemos pasado por pruebas. A veces la gente cree que porque uno está aquí enfrente, no, el pastor no pasa por pruebas. Desde luego que pasamos por pruebas. Desde luego, hermanos, que el Señor nos lleva a otro nivel, a entender y primeramente a que yo sepa que lo que estoy hablando verdaderamente lo puede estar viviendo. El vivir en la fe. Por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible que no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Pero a veces es sano decirle al Señor: Señor, tengo dudas, auméntame la fe. ¿Se acuerda cuando le dicen a Jesús los discípulos: Señor, aumentanos la fe? Porque es sano cuando no puedes creer, pero no digas: no creo que Dios no lo haga, lo haga. Es mejor ser sinceros con el Señor. Él no, hermanos, no disciplina nuestra falta de fe, disciplina nuestra arrogancia, nuestra falta de sinceridad.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que galardona o premia, sí, a los que le buscan. ¿Se fija? Así es de que no diga usted: no creo que Dios lo pueda hacer, porque es meternos en problemas directamente con Dios. No diga: no, yo no creo que este viejo, ¿verdad?, pueda cambiar. No lo diga. Usted está limitando a Dios. No creo que esta mujer pueda llegar a cambiar. No lo diga. Usted está limitando a Dios, y Dios no tiene límites. Usted no diga: no, yo creo que ya, ¿verdad?, de esta no salgo. No limite a Dios. Dios no tiene límites, pero nosotros se lo ponemos en nuestras vidas cuando nosotros declaramos, hermanos, sin fe, cosas en las que no creemos. Auméntame la fe. Los leprosos también tenían hambre. En medio de todo esto, ¿verdad?, hace como un punto y aparte. Cuando usted está leyendo la historia, esta historia de estos leprosos, usted va leyendo y de repente se pausa la historia y empieza aquí. 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No, este es el texto que no alcanzamos que se me borró del otro. No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad, allí moriremos. Ellos estaban a la puerta, porque recuerde que los leprosos no podían entrar, porque la lepra era una enfermedad, hermanos, tan complicada y tan triste que se les morían o se les empezaban a morir las extremidades del cuerpo, como es las orejas, la nariz, los párpados, los labios, se empezaban a podrir, y entonces quedaban, la verdad, se quedaban sin labios y solo quedaba expuesta los dientes, los ojos, se les empezaban los párpados a caer, a podrir, a echar a perder, y entonces quedaba expuesto el ojo. Así como esas películas de zombies, así quedaban expuestos los leprosos, ¿sí? Entonces ellos estaban a la puerta de la casa y decían: bueno, pues si pasamos a la casa, digo, a la ciudad, nos van a matar y vamos a morir de hambre porque no hay comida. Y si salimos a buscar a ver si nos dan o encontramos algo de comer, pues también vamos a morir. ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscar comida. En la ciudad no hay nada, dicen ellos. Así que esa tarde, los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie. Y esto es bien hermoso, hermanos, porque en varios textos, cuando hombres o mujeres tenían la enfermedad de la lepra, dice la Biblia que ellos se acercaban hasta donde estaba Jesús. Hermanos, la lepra era tan triste que ya no podías alcanzar a tocar, a abrazar a las personas que tú amabas. Así era la lepra. Usted lo recuerda seguramente en el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID, ¿verdad?, usted no podía acercarse a las personas que usted amaba si usted estaba enferma. Le decían: quédese en su casa, no vaya a visitar a sus padres, no vaya a visitar a sus hermanos, familia. Y yo lo puedo decir hablando precisamente de mi suegro, quien el Señor se lo llevó en el tiempo de pandemia. Hermanos, no hubo la oportunidad de despedirse de él, que sabemos que está con el Señor y nos gozamos en ello. Pero así era la situación del leproso. Era triste. Entonces él dice: pues vamos a morir de todos modos, y se van del campamento. En el caso de los leprosos que iban directamente con Jesús, hermanos, uno de ellos le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús pudo haber dicho nada más: quiero ser limpio. Pero este hombre, dice la Biblia, que Jesús llegó y lo tocó. Hermanos, eso es hermoso, porque nos habla de que Dios quiere tener un contacto con nosotros, y es precisamente el nombre del tema del retiro: en contacto. Dios quiere no solo encontrarse con nosotros, sino tocarnos a nosotros. En medio de la lepra que se llama pecado, o del pecado que se llama lepra, hermanos, que nos mantiene alejados de las personas que amamos. Por el mismo pecado, el pecado nos aleja de las personas que amamos y nos aleja de Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios quiere tener una cercanía con nosotros, quiere tocarnos. Y dice la Biblia,
¿verdad? Que ellos dijeron: no importa, de todos modos vamos a morir. La gente que se acercaba a Jesús sabía que al acercarse a la comunidad podían morir, pero ellos decían: todo por todo, todo o nada. Y entonces se fueron. Y cuando llegan al campamento de los sirios, se dan cuenta que no había nada. Los leprosos representan, hermanos, al pecador. Estos leprosos también necesitaban salvación, así como la otra parte del pueblo. Jesús sanó a leprosos porque ellos, los desechados, también necesitan de Dios. También tenían hambre de Dios. Cuando la desesperación es mucha, la muerte, hermanos, es lo menos que importa. Damos todo por aquello que necesitamos. ¿Y sabe qué necesitamos nosotros? Necesitamos a Jesús. Los leprosos también tenían hambre. ¿Usted se acuerda cuando estaba en sus delitos y pecados, cuando estaba sin Dios? ¿Usted se acuerda cuando el Señor lo levantó? Hay gente, hermanos, que hemos escuchado, ¿verdad?, que dicen: pues es que yo una vez estaban hablando de Dios con mi primo, con mi hermano, y a mí nadie me decía nada. Y yo decía: ¿por qué a mí no me hablan de Dios si yo quiero conocer de Jesús? Ha venido gente aquí que dicen que llegan por una persona o llegan solo y dicen: pues es que vine porque nunca mi hermano, nunca mi hermana, nunca mi pariente, nunca mi amigo me habló de Dios, pero yo tenía una necesidad tan grande que decidí venir. Hay gente que tiene hambre en el mundo, que quiere conocer de Dios, que quiere conocer del Jesús que nosotros hemos conocido, hermanos, y vienen a buscar la palabra porque tienen hambre del Señor. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Porque ahorita voy a regresar a este principio de los leprosos. ¿Qué es lo que sucede aquí? El Señor dice: había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios. Ellos pensaron, estaban rodeando al pueblo de Israel, ¿verdad? Estaban ahí, sitiaron. Y entonces, estando dormidos en la noche, ¿verdad?, ellos escuchan mucho ruido, escuchan como que venían un ejército, escuchan como que venía caballos, y se levantan asustados y corren. Algo parecido sucedió con Gedeón, ¿se acuerda? Con Gedeón sucedió algo parecido. Nada más que en este caso Gedeón produjo el sonido, ¿verdad? Tocaron trompetas con 300 personas arriba se pusieron en las montañas, tocaron trompetas, prendieron lámparas, las quebraron. Y entonces dice la Biblia que el ejército que iba contra Gedeón, ¿verdad?, se levantan y empiezan a matarse entre sí, pensando que los de al lado, ¿verdad?, eran sus enemigos. Parece algo parecido sucede en esta historia. Ellos escuchan un sonido tan fuerte sin que el pueblo hiciera nada, y entonces salen corriendo. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Y esto me encanta, porque en algunos momentos el Señor nos lleva a nosotros a hacer cosas colaborando, ¿verdad?, en el milagro que Él tiene para nosotros. Pero muchas veces Él da la victoria sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que en este caso, ¿sabe por qué no pidió ayuda del pueblo de Israel? Porque era un pueblo necio. O sea, muchas veces el Señor nos libra, pero nos libra por nuestra necedad, sin que nosotros metamos la mano. En cambio, con Gedeón, cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer que quiere hacer su voluntad, entonces lo utiliza para librarlos y para completar el milagro que tiene para nosotros. Pero cuando no encuentra a nadie, en su misericordia lo hace. Aquí no necesitó a nadie. Estaban todos rodeando, ¿verdad? Y entonces de pronto escucharon el sonido y salieron corriendo y dejaron todo ahí. ¿Se fija? En el caso de Gedeón no. En el caso de Gedeón preguntó, ¿verdad? Va y hace un llamado personal. No porque fuera digno Gedeón,
En el caso de Ezequiel, el Señor dice: y busqué quien, ¿verdad?, se pusiese en la brecha a favor de ellos para que yo no los destruyese. ¿Y qué dice? No lo encontré. El Señor siempre busca un hombre o una mujer que sea punta de lanza en su familia, en el caso del matrimonio, en el caso, ¿verdad?, de su escuela. Busca a alguien. Te puede buscar a ti, joven, te puede buscar a ti, varón, en tu trabajo, a ti, mujer, en tu matrimonio, a ti, hijo, en tu familia, para que hagas la obra de Dios. Con Israel no fue así, porque Israel era un pueblo necio, hermanos. Yo oro a Dios que Dios encuentre en este lugar corazones de verdaderos adoradores. ¿Los habrá, hermanos? Amén. Gente que quiera servir al Señor con todo su corazón, que no escatime por la obra de Dios. Porque hoy en día, hermanos, tenemos una generación de cristianos a medias. Gente que sirve al Señor a medias, que no es ni frío ni caliente. Gente que no se compromete ni con Dios ni con su obra. Pero el Señor, por eso en la palabra dice que por eso el Padre tales adoradores busca, porque no es fácil encontrar un verdadero adorador. ¿Se fija? Ellos no tuvieron que pelear nada. El Señor lo hizo todo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y esto lo decía porque, hermanos, estamos orando. Yo les dije: vamos a orar porque vamos a tener nuestra fiesta de reconciliación. A veces queremos que el Señor salve a nuestra familia sin nosotros involucrarnos en ese proceso de salvación de parte de Dios. Yo quiero preguntarle a usted: usted anotó aquí algunos nombres, ¿verdad? Antes de que vinieras, tu mamá te anotó aquí. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque yo sé que ella está adorando. ¿Sí me explico, hermanos? Pero a veces queremos que Dios haga el milagro. Hermanos, Dios la salvación ya la hizo por nosotros. Ya nos salvó. Pero todo lo demás, hermanos, cuesta rodillas. El Señor le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, pero ellos tenían que luchar por ellos. El Señor nos ha dado este lugar, hermanos, pero no es como que mágico se va a pagar solito. Sí lo puede hacer, porque hay veces en las que el pueblo es necio. Pero, hermanos, el Señor usa a la misma gente. El Señor quiere usarnos a ti para que por nuestra mano haya salvación para nuestra familia. Yo preguntaría, no me conteste: ¿usted está orando por estas personas? Porque Dios responde. Ya lo dije hace ratito, Dios responde a la oración. Y hay veces, hermanos, en las que Dios responde así: ya estás aquí. ¿Sí me doy a entender, familia? Y Dios tiene procesos para cada uno de nosotros, pero necesitamos ser usados de parte de Dios. Necesitamos ser los instrumentos de Dios para que el Señor salve a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Yo le digo al Señor: Señor, habla a través de mí y no a pesar de mí. Señor, trabaja a través de mí y no a pesar de mí. No a pesar de que yo soy un esposo necio, ¿verdad?, que no respeto a mi esposa. A pesar de que yo soy, ¿verdad?, que le pego y le doy 3 cachetadas y 5 patadas. Señor, salva a mi esposa. Óyeme, sí, el Señor puede salvarla a pesar de ti. Pero ¿qué será mejor? Que Dios alcance a tus familiares a pesar de ti o a través de ti. ¿Qué es mejor? Dios quiere usarte a ti. A pesar de nuestros errores y defectos, hermanos, Dios derrama gracia. Amén. Seamos usados de parte de Dios. Oremos por las familias, oremos por los que estamos anotando. Invitémonos a la fiesta de reconciliación. Siguiente, en el corazón de Dios. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa
después de haber comido y bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron en otra carpa y se llevaron cosas y las escondieron. Pobrecitos, ¿verdad? Si yo me los imagino en serio. Cuando llegamos a la casa, llega un perrito y la gente, ¿verdad?, no los quiere, incluyendo yo. A veces me hace popó toda la entrada. No sé por qué tienen todo un campote allá para hacer popó, y vean, y los regaño y bajan la cabecilla y la colilla, pero siguen haciéndose ahí, los vuelvo a regañar. Pero llegan y a veces les saco un pedacito de pan y van y agarran el panecito, y yo me imagino que son maltratados por la gente. Agarran el panecito y van y se lo comen allá solitos, y se lo comen con tantas ganas los perritos. Hermanos, estos hombres, ¿verdad?, al ver tanto desprecio, tantas cosas tan feas que habían vivido, el desprecio tal vez de la gente, ¿verdad?, el rechazo de las personas que ellos amaban, porque una persona leprosa, hermanos, en aquel tiempo la familia le dolía, pero las personas, porque la lepra era, cuando alguien pecaba le daba lepra. Y habían dos razones por las que una persona tenía lepra: o porque era contagiada o porque había pecado. Entonces, si alguien tenía lepra, aparte de guácala, fuchi, vete de aquí y me puedes contagiar, eran rechazados. Y la gente decía: ¿quién habrá pecado de su familia? ¿O él pecó? Y entonces, hermanos, eran los rechazados, de tal manera que no pueden entrar a una casa, y andaban comiendo basura, desperdicio. Hermanos, iban a los basureros y comían de lo peor. Entonces imagínense, llegan al campamento y oye, ropa nueva, ¿verdad? Y se emocionaban. Mira, dejaron la comida, hasta maruchan. Guácala, dicen unos. A mí sí se me antoja a veces. Y el pollo, y ahí, hermanos, listo para comer. Se sentaron, comieron, ¿verdad? Llenaron su estómago. Se pusieron tal vez ropas, porque aquí, ¿verdad?, dice, después de haber comido, bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ¿qué? Ropa. ¿Para qué les serviría el oro? Pues a lo mejor tomaron unas joyas y se las pusieron. Emocionados, las escondieron por allá para que nadie las encuentre. El leproso, hermano, representa al alejado o al pecador que tiene una experiencia con la salvación y la gracia, pues recibe comida, bebida y provisión de parte de Dios sin merecerlo y sin haber peleado por ello. ¿A poco no? Así Jesús con nosotros, hermanos. Nosotros no merecíamos nada. Estábamos leprosos por nuestro pecado. Fuchi, guácala, aléjate de Dios, porque Dios es un Dios santo, hermanos. Y entonces viene Jesús, y sin que nosotros mereciésemos nada, hermanos, el Dios todopoderoso se humana, se hace carne y anda entre nosotros, y se ensucia en medio de nosotros, y toca leprosos, y se empieza a juntar con prostitutas, con publicanos, con los que nadie quería. Y va a la cruz y pelea una guerra espiritual, hermanos. Y el ejército sirio, el ejército, ¿verdad?, demoníaco, huye y es destruido, ¿verdad?, por la obra poderosa de Cristo en la cruz. Y entonces recibimos una salvación que no merecemos, y nos da de comer, y nos pone túnicas, y nos da oro y plata. Wow. Nos da y nos hace merecedores de lo que no merecíamos. Así es. Emocionados cuando venimos al camino del Señor, hermanos. Wow, qué precioso es esto que acabo de encontrar. Y entonces te enfrentas a un dilema: ¿me quedo callado o le digo a mi familia? ¿Verdad? No van a creer en mí. Primero, porque soy leproso, o fui leproso. ¿Creerán en mí?
pero no puedo callar. Entonces se dijeron unos a otros: no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos ¿qué? Silencio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros guardamos silencio tras la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas? Una persona que se ha encontrado con su Salvador no puede quedarse callado. Una persona que empieza a conocer a Jesús, que empieza a darse cuenta de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, hermanos, empieza a querer decirle, como cuando encuentras un lugar donde hacen las pizzas más ricas y alguien te dice: no, mira, ve acá las pizzas, a las pizzas estas, vamos a comprarlas tan buenas. Y tú dices: no, discúlpame, pero están más ricas las pizzas de acá, están al mismo precio y están más sabrosas. Tú, cuando descubres algo que es mejor, que es más rico, que es, digamos, que te asombra, tú no te puedes quedar callado, tú lo compartes. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú encuentras a un doctor, ¿verdad?, que hace algo que nadie más pudo encontrar, tú dices, alguien te dice: fíjate que ando enfermo de esto, ¿sabes qué? Hay un doctor que te puede sanar. Cuando tú has recibido un milagro de parte de Dios, porque Dios te ha sanado, y alguien te dice: ¿sabes que estoy enfermo de esto? Tú vas y le dices: ¿sabes qué? Dios me sanó a mí y yo sé que te puede sanar a ti. ¿Sí me doy a entender? Cuando alguien, ¿verdad?, un psicólogo te ayuda en tu terapia y te ayuda a salir adelante en medio de la depresión, ¿verdad? Cuando te ayuda a salir adelante en medio de que estabas a punto, pues, digamos, de un divorcio, de una situación complicada, y ese pastor, terapeuta, aquel psicólogo te ayuda en ese proceso, y alguien te dice: yo estoy pasando por esa situación, a ti no te resta más que decir: yo conozco a alguien que puede ayudarte en medio de este proceso. Yo conozco a un Dios que rescató mi matrimonio, que rescató mi familia, que rescató mi vida. Yo conozco a un Dios, ¿verdad?, que no está en un centro de rehabilitación, pero que puede sacarte de las drogas, que puede sacarte de la depresión. Se llama Jesucristo. Porque no te puedes quedar callado. Mal hicieras. Y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Hermanos, un día también daremos cuentas a Dios por las personas que no les hablamos de Jesús. También. Por eso, la vez que dimos el tema, yo les comentaba: ¿a quién sueñas que esté contigo adorando? La pregunta es, porque nosotros los viernes estamos orando por ellos, pero yo no conozco aquí a algunos de los que están en este lugar. Mi pregunta es: ¿estamos orando por ellos? Ya escuché menos aménes, ¿verdad? Oremos por nuestra familia. No dejes de orar por tu esposo. No digas: ese no tiene solución, esa no tiene solución. No, sigue hablando, si no seremos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Dijeron: vamos, no podemos callar. Y entonces van, ¿verdad?, y le dan la noticia a la gente. Hablan y dicen: ¿saben qué? Sí, el pueblo se fue. Los leprosos representan al cristiano perdonado, que tiene el llamado a anunciar la salvación y la provisión de Dios. Pero no todos creerán, y tal vez no todos sean salvos, pero es nuestra responsabilidad anunciar de Jesús. Amén. Ok, ya estamos casi cerrando. 7, incredulidad. Un pecado que obstaculiza. Uno de los pecados, hermanos, que hoy en día me topo en la iglesia es la incredulidad. Ya lo he estado hablando en todo este tema. No creer en lo que Dios puede hacer. Ay, no creo que terminen de pagar este lugar. Y ahí la llevamos. ¿Cuántos meses llevamos hasta ahorita? 9. Ya vamos a 9 pagos. Y alguno tal vez no sea ni siquiera involucrado, y Dios va supliendo. Tú decides si ser el que dice: no se va a lograr nunca, y solo te toque ver
lo que otros comen y no ser parte del milagro. Tú decides si eres incrédulo de decir: no, mi esposo no, mi esposa no, no, él ya es así, no va a cambiar nunca, nunca, no, no. Y hasta le hacemos así, bien convencido. Es más, a veces me gustaría tener la fe del incrédulo, pero ¿cómo es contrastante si es todo lo contrario? O sea, están tan convencidos de que no va a ser posible que digo: ájala, me dan ganas de querer como ellos. Pero al otro lado, ¿verdad? ¿En serio? No, nunca se va a comprar esto. No, no, jamás. No. Nunca se va, nunca, no. Tu papá nunca va a cambiar, hijo. Nunca, no, escúchame bien. Nunca, 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 nunca. ¿Sí o no? Yo digo, me gustaría tener las convicciones de esas personas. Si fuese al revés. Los porteros, fíjese, gritando la noticia, avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y dijo a sus siervos: déjenme decirles lo que los soldados sirios intentan hacer. De volada empieza: mira, no hombre, lo que pasa es que los soldados sirios se escondieron para que cuando nosotros vayamos nos matan y se meten a la ciudad. ¿Sí? No hombre, mira, tu papá, hijo, tu mamá, hija, tu mamá, hijo, está haciendo eso nada más porque quiere, algo ha de querer, ¿verdad? Tu hijo hace algo bien, algo bueno. Hoy quiere prepararte el desayuno, tendió la cama y algo has de querer. Algo, hipócrita, algo quieres. Dime la verdad. ¿Con quién te metiste? ¿Con quién? A ver, ¿verdad? Caemos en esos errores. Y lo entiendo, porque a veces hay corazones lastimados. No es de condenar todo, pero hermanos, ¿creemos que Dios puede cambiar el corazón del hombre? Amén. Yo creo que Dios puede hacerlo. Tal vez la fe se ha acabado porque, hermanos, el enemigo ha sitiado nuestra vida. El enemigo ha sitiado nuestra familia. Hermanos, ha dejado, ¿verdad? La provisión ha dejado de llegar a nuestros hogares. Hermanos, han habido situaciones que han lastimado nuestro contexto, y tal vez por eso dejamos de creer como el rey y pensamos en todas las posibilidades. Pero aún en medio de la incredulidad del rey, hermanos, todavía fue más crédulo que el hombre que estaba en la puerta. Aquel que dijo: no, aunque Jehová, no creo que ni aunque Dios lo dijera, dijo el primero, ¿verdad? Este por lo menos dijo: pues envíen, ¿verdad?, a unos 5 hombres. Envíen hombres en 5 de los caballos que queden. Así que los hombres tomaron caballos. El rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios: vayan a ver qué fue lo que pasó, a ver qué está sucediendo. Atrévete a creer una vez más que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a sanar a tu familiar. Atrévete una vez más a creer que Dios va a restaurar tu matrimonio. Atrévete una vez más a creer que tu familiar que es adicto puede venir al camino del Señor. ¿Cuánto tiempo duraste en el alcoholismo? Anthony. Bueno, Anthony, a mí me tocó verle, hermano, el testimonio de él cuando llegó allá, bueno, con el pastor Harry. Hermano, traía unas barbotas, por acá andaba tirado en el piso. Disculpa que lo mencione, pero bueno, él lo ha platicado en su testimonio. Tirado unas barbotas hasta acá. Parecía un viejito de 80 años, ¿verdad? Anthony, disculpa, con respeto lo digo y cariño. Pelo largo, luego como tiene el pelo blanco, él muy muy blanco. Ahorita lo traes pintado, perdón, ya te expuse. Pero blanco, ¿no? Que se le ve bien padre. Yo quisiera tener el pelo cuando, no sé por qué te lo pintas. Bueno, ese es otro tema. Bien padre que se le ve. Y así, hermanos, y largote hasta acá, y barbonzotes, y parece un Santa Claus, ¿verdad? Así, pero sucio, hermanos, así. Y digo, lo digo en respeto y en cariño, porque admiro lo que Dios, de donde Dios lo sacó. Yo, si lo hubiese visto en la calle, hermano, digo: este hombre es un caso perdido. Y Dios lo levantó. Y Dios sigue trabajando con él, desde luego, pero lo sacó, hermanos. Si yo lo hubiera visto en la calle, es como esos hombres que tú lo ves en la calle y dices: es un caso que ya, ¿para qué? Sí. Y los hombres dice, por todo el camino había armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Un hombre pone
en duda la salvación de Dios. Oh, perdón, ¿sí es este? No, me equivoqué aquí. El 8. Los milagros son ¿para quién? Para los que creen. Entonces la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que, o sea, ya cuando el pueblo va, en este texto pasado les iba a decir, este texto que dice, los sirios se habían tirado todo mientras se apuraban por el camino para salir. A mí me encanta este texto que dice en el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de los, o sea, me sirves de comer enfrente de los que desean mi mal. ¿Se oiga? O sea, cuando alguien crea de ti, si tú eres el caso imposible, si tú que estás aquí escuchando eres el caso imposible, déjame decirte que Dios puede cambiar tu corazón. Y si las demás personas critican tu fe en Dios, déjame decirte que el Señor te va a servir a comer en medio de los que te angustian. Ay, ¿me lo quitaste? Es para recordarles que vamos a tener el retiro que se llama En Contacto el 22 y 23 de noviembre a las 6. Ya está. Esa es la foto de él. Ya te exhibieron más públicamente, hermano. A ver, achécalo poquito para que no se distorsione tanto. Está más moreno, hermano, mira. Está más güero. No, a lo ancho. Yo no pedí que lo hicieran, hermano, Oye. ¿Tú se lo diste? Ok, entonces ponlo de vuelta. Oye, bueno, ahí está. Gracias. Entonces la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que se cumple la palabra, de harina fina se vendía por una moneda lo que el Señor había dicho, tal como el Señor había dicho. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú? ¿Le crees? El rey mandó a uno de sus oficiales, al primero, al que había dicho que Dios no lo iba a hacer. ¿Se acuerdan? A ver cómo lo dijo. Vamos a ver acá en el inicio. No, así rápido. Tac, 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 tac. Aquí el Señor dice: mañana a estas horas, ¿verdad? Se habrá. Aquí. El oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios: eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Eliseo le dice: no verás con tus propios ojos, pero no, perdón, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Vamos a ver al final qué es lo que sucede. Fíjese lo que le sucede al hombre, como esa es la última diapositiva, mire, para que quede cosa. Muy bien. El rey mandó a uno de los oficiales, al del primero, ayudantes a la puerta de la ciudad. Pero la gente, ¿lo qué? O sea, el cuate sí supo, ¿verdad? Oigan, que se fueron, que ya no estamos sitiados, que el Señor nos dio la victoria, que compraron el templo en Misión Visión, que el hombre sí cambió. Hombre, que la mujer sí cambió, que ya se van a casar, ¿verdad? Y todos aquellos que decían que no, ¿verdad? Que no se iba a restaurar tu vida, van a estar viendo acá de chismesotes de la puerta de la entrada, ahí en sus casas viendo. Sí es cierto. Y en ese momento, hermanos, dice la Biblia que la gente salió corriendo, ¿sí? Pero la gente lo pisoteó, ¿y qué? Y murió. Hermanos, a veces nos toca ver la bendición, pero no nos toca ser parte de la bendición, porque limitamos a Dios, porque pensamos que Dios no lo puede hacer. Y eso le pasó al pueblo de Israel en la tierra prometida, Hubo gente que dijo: no, Dios no lo va a hacer nunca. Hay gigantes, nos van a matar, somos como langostas delante de ellos. Miren, nos van a hacer así, nos van a comer las mensualidades. No, el viejo no va a ser así. Mira, no va a cambiar. Es más, te va a engañar. La mujer, no, tu primo, tu amigo, él no tiene solución. Y Dios hace la obra. Tu enfermedad, ya, hasta aquí llegó. Tienes cáncer, tienes esta enfermedad, no, es imposible.
Tu trabajo no. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Solo vio, pero no disfrutó, así como el pueblo de Israel no disfrutó la tierra prometida. La gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Un hombre, hermano, pone en duda la salvación de Dios y es anunciada su muerte. Solo podrá ver la salvación, pero no disfrutarla. ¿Cuántos cristianos incrédulos dudan del poder y la provisión de Dios y no les toca entrar en la tierra prometida por su falta de fe? El pueblo disfruta la salvación gracias a los leprosos. Ojo, eso me encanta. Aquí el pueblo disfrutó la salvación por causa de los leprosos. Muchos milagros y muchas cosas maravillosas sucederán a través de aquellos que pensamos que son los menos indicados o merecedores. Aquellos que eligieron entre el rencor y salvar al pueblo, entre la venganza y la misericordia. ¿Sí me doy a entender? Estos hombres, hermanos, pudieron haber dicho: no, hombre, el pueblo nos ha tratado bien mal. Ahí hay gente que nos ha pateado, que nos ha sacado, que nos ha corrido, que estuvimos. Déjalos que se mueran de hambre para que se les quite. Disculpen el pa, que lo digo adrede, ¿verdad? Si quieres son más propio, ¿verdad? Para que se les quite. Y dijeron: no le hace. Pudieron haber dicho. Sin embargo, ellos pudieron elegir salvación, ¿verdad? O rencor, venganza, ¿sí? O humildad. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ay, esta es la hojita que me diste, ¿verdad? No, no sé dónde dejé la hojita que me diste, Luz. Por la oración por una persona. Hermanos, vamos a orar. Vamos a dejar a Dios, que Dios el día obre a través de nosotros. No podemos quedarnos callados, hermano, delante de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos ha dado, hermanos, a manos llenas. A veces nosotros limitamos la bendición de Dios por nuestras propias acciones. Limitamos a Dios, hermanos, cuando nosotros nos limitamos en bendecir a los demás, en dar nuevas oportunidades a las personas que amamos. Limitamos. Digo, podrá haber excepciones respecto de algunos casos. Sin embargo, Dios nos ha llamado a bendecir, a no callar lo que Dios ha hecho con nosotros y poder compartir, ¿verdad?, esas bendiciones de parte de Dios. Padre del cielo, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que la salvación siempre viene y vendrá de parte de ti para nuestras vidas. Hoy reconocemos, Señor, que tal vez como estos leprosos nos hemos alejado en algún momento de ti. Señor, tal vez, Señor, hemos sido rechazados, cuestionados. Pero tú nos alcanzaste y nos perdonaste, nos rescataste y nos hiciste hombres y mujeres nuevas. Nos diste la oportunidad de salir, Señor, de la ciudad de la destrucción para ser bendecidos. Un día estábamos en la depresión, en la ansiedad. Un día nos encontrábamos, Señor, en medio de un matrimonio deshecho y nos diste una nueva oportunidad. Un día nuestra familia estaba por ser destruida y nos alcanzaste y nos abrazaste. Nos encontramos contigo. Pudimos encontrar vestidos nuevos, comida en el lugar de tu refugio.
que eres tú mismo, Señor. Un día, Señor, pensamos en suicidarnos, teníamos ansiedad o depresión, estábamos enfermos y alguien nos llevó la palabra y pudimos conocerte. Señor, no queremos quedarnos en el pasado, queremos vivir en el presente contigo, perdonar y amar. Nos has llamado a anunciar, a no callar lo que has hecho con nosotros. Te necesitamos. Ayúdanos en este proceso. Queremos conocerte a ti. Abrázanos, Señor, fuerte, porque tenemos miedos, porque no somos perfectos, porque nos equivocamos. Te necesitamos más que ayer, porque no queremos quedar en silencio, Señor, tras ver la salvación que has dado a nuestras vidas. Renueva nuestros corazones y ayúdanos a hacer tu voluntad, Jesús. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos. Toca esta hermosa iglesia, Señor. Aquí hay gente que te ama, gente que te sirve. Aquí hay gente que tropieza. Yo tropiezo. Señor, ayúdanos a mostrar gracia, amor y perdón. La salvación viene de ti, el perdón viene de ti. Ayúdanos, Señor, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz. Aquí estamos. Perdona nuestros pecados. Si hemos fallado, perdónanos. Señor, te necesitamos y queremos hacer tu voluntad y queremos servirte. Toca nuestro matrimonio. No quiero ser incrédulo, Señor, de que tú puedes hacer la obra, de que tú puedes actuar. Señor, tú eres el Dios de lo imposible, y aquello que yo pienso, Señor, que no puede suceder, está completamente en tus manos. Someto mi voluntad y mis pensamientos a tu soberanía en el nombre precioso de Jesús. Tu voluntad está por encima de todas las cosas. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de señores. Te damos un aplauso, Señor, reconociendo tu amor y tu soberanía. Si tienes la confianza, pon tu mano en el que está a un lado. Pon tu mano en el que está a un lado si tienes la confianza y dile: Señor, pon tu mano en el que está a un lado. Sé obediente. No he abierto los ojos para que no digan que estoy viendo quién, Pon tu mano en el que está a un lado y di: Señor, te pido por la persona que está al lado de mí, aumenta su fe. Que si la fe se ha terminado, Señor, tú le des, Señor, más fe, que pueda esperar y confiar en ti. Dile, ora por él. Dale fe en medio de su aflicción. Dale fe, porque tú harás milagros extraordinarios en la vida de él o de ella. Úsalo, Señor, transfórmala, cámbialo, Señor, llámala en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tienes la confianza, dale un abrazo, y si no, así está bien. Gloria a Dios, hermanos. De Dios. En Dios no hay casos perdidos, Vamos a decir nuestro texto final, Robert Porfis. Gloria a Dios. Nada más ayúdeme a orar en lo que pone en el texto final por Martín Castillo. Por Martín Castillo, no sé de quién conocido sea. Por Martín Castillo, vamos a orar. Está enfermito, hermano Martín Castillo. Vamos a orar también por Cecilia, que es la suegra de nuestro hermano Ernesto y abuelita de Vale, que están de este lado.
que han estado, que ahorita está hospitalizada, sí es terapia intensiva, ¿verdad? ¿Dónde está? Está en terapia intensiva, tras un diagnóstico de muerte cerebral. Vamos a orar por ella, por Martín también. Y siento que se me olvida alguien, Rubí. Ay. Bueno, vamos a orar por ellos mientras, y bueno, ya que Dios siga obrando en el nombre de Jesús.